Capítulo 7. La nueva Raquel. Una de las mejores cosas de ser profesor es que en ocasiones se descubre algo en clase con los alumnos. En el mismo acto de explicar esos pasajes que has recorrido decenas de veces, es lo que me ocurrió con la historia bíblica de José. La vida de José y su túnica de muchos colores siempre ha sido una de mis preferidas del Antiguo Testamento. Génesis 37:50. Me encanta porque José triunfa frente a los pronósticos cuando todo parece perdido. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado sin esperanza de liberación, Dios lo salva. Pero además lo eleva al puesto más renombrado del reino, superado solo por el del faraón. Finalmente, cuando sus hermanos se dan cuenta de quién es y le suplican que les perdone, él mismo nos da la clave de toda su historia. Aunque vosotros pensáis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Génesis 50:20. Así pues, fue a través del sufrimiento como José se convirtió en el Salvador de Israel, sus 11 hermanos y de los gentiles, los egipcios. Dicho esto, mi forma de entender la historia de José cambió para siempre. Por sorpresa, un día de clases, mientras explicaba el libro del Génesis, uno de los alumnos levantó la mano y preguntó: «Doctor Pitre, ¿la vida de José no es como en plan la vida de Jesús? Para que no pareciese que no me había dado cuenta cuando jamás lo había pensado». Recurrí al viejo truco del profesor y le respondí devolviéndole la pregunta: «Eso es muy interesante. ¿Tú qué piensas? ¿En qué se parecen José y Jesús?». En cuanto le dije, ocurrió algo sorprendente. Uno tras otro, todos los alumnos empezaron a sugerir paralelismos entre la vida de José en el Antiguo Testamento y la de Jesús en el Nuevo. Y eran paralelismos en los que yo nunca había reparado. Esto es parte de lo que escribí ese día en la pizarra. Vida de José. Primero, primogénito de Raquel e hijo amado de Jacob. Génesis 30, del 22 al 24, y el 37, el 3. Vida de Jesús. Primero, Jesús es el primogénito de María, hijo querido del Padre. Mateo 1:25, Mateo 3:17. Vida de José. Segundo, vendido a los gentiles por 20 monedas de plata por Judá y sus 11 hermanos. Vida de Jesús. Segundo, es vendido a los gentiles por 30 monedas de plata y sus 11 discípulos lo abandonan. Mateo 26:15 al 30. Vida de José. Tercero, José se encuentra con otros dos condenados, el copero y el panadero, de los que uno es perdonado y devuelto a la vida. Génesis 40:1-23. Vida de Jesús. Tercero, está con nosotros dos condenados y perdona a uno de ellos dándole la vida eterna. Lucas 23:32. Vida de José. Cuarto, José tiene 30 años cuando entra al servicio del faraón. Vida de Jesús. Cuarto, Jesús tenía 30 años cuando comienza su ministerio. Lucas 3:23. Vida de José. Quinto, José es elevado hasta la diestra del faraón y domina el reino de Egipto. Génesis 41, del 40 al 44. Vida de Jesús. Quinto, Jesús es exaltado por la diestra del Padre y reina en el cielo. Hechos 2:32 al 33. Vida de José. Sexto, salva a Israel y a los gentiles y les alimenta con harina que da vida. Génesis 41, del 55 al 57. Vida de Jesús. Sexto,
Jesús salva a Israel y a los gentiles de la muerte espiritual y les alimenta con el pan de la vida eterna. Juan 6, del 1 al 71. Vida de José. Séptimo, honra especialmente a Benjamín, el menor de los 12, con un banquete. Génesis 43, del 33 al 34. Vida de Jesús. Séptimo, Jesús honra especialmente al discípulo amado en la última cena. Juan 13, 23. Vida de José. Octavo, José se revela a sus hermanos, quienes al principio no lo reconocen cuando lo elevan al trono de Egipto. Génesis 42, 8. Vida de Jesús. Octavo, Jesús se revela a sus discípulos, quienes al comienzo no lo reconocen, tras resucitar de entre los muertos. Lucas 24. El efecto que produjeron estos paralelismos en la clase y en mí fue hipnótico, como si hubiésemos descubierto juntos un gran secreto. Aquel día volví a casa asombrado de que después de tantos años estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento, no se me hubiese pasado por la cabeza fijarme en que, además de ser el nuevo Adán, el nuevo Moisés y el nuevo David, Jesús pudiese ser también el nuevo José. En cuanto regresé al despacho, empecé a investigar y por descontado, no tardé en descubrir que los antiguos escritores cristianos ya habían señalado los paralelismos entre José y Jesús. Por poner un solo ejemplo, en el siglo IV, el persa Éufrates el Sabio detalló por extenso cómo en el Antiguo Testamento José, quien fue un tipo de Jesús perseguido. Éufrates, demostración, numeral 21.9. Ahí se acabó nuestro descubrimiento. Pronto averigüé que tanto en la vida, en la antigüedad, como entre los autores modernos, se había explicado muchas veces que José es uno de los tipos bíblicos más notables de Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con María? La respuesta está en Raquel, madre de José. En este capítulo expondré cómo en el Nuevo Testamento no solo presenta a Jesús como al nuevo José, sino que traza vínculos fascinantes entre María y Raquel. De hecho, si empezamos a mirar a la Virgen como a la nueva Raquel, también comprenderemos por qué los antiguos cristianos consideraban a María la madre biológica de Jesús y al mismo tiempo la madre espiritual de la Iglesia, intercesora, poderosa ante Dios. Como veremos, judíos y musulmanes siguen hoy venerando a Raquel, y el lugar en el que se encuentra su tumba recibe la visita de los hebreos más devotos que acuden persuadidos por su poder intercesor. Para estudiarlo en profundidad, debemos volver por última vez nuestros ojos a las tradiciones y escrituras judías y descubrir lo que nos dice sobre Raquel y su misión en la historia de su pueblo. Raquel en el judaísmo clásico. Como los demás patriarcas y matriarcas del Antiguo Testamento, las creencias sobre Raquel en la época de Jesús procedían de las narraciones de la Biblia judía y también de su desarrollo posterior en la tradición. Por tanto, antes de analizar la relación entre Raquel y María en el Nuevo Testamento, debemos familiarizarnos con lo que se escribió sobre ella en el Antiguo y también en otros escritos judíos. Raquel en el Antiguo Testamento, la madre de José y de Benjamín. Cuando leemos las páginas de la Biblia judía, hay 4 aspectos relacionados con Raquel que tienen resonancias en el retrato que hace el Nuevo Testamento de María. Lo primero que debemos saber sobre Raquel, cuyo nombre en hebreo significa oveja o cordera, es que era la esposa amada de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Génesis 29, 28. La Biblia subraya que había sido bendecida con una gran belleza. Era de buena presencia y de buen ver.
y Jacob la amaba de corazón. Génesis 29, 17 al 20. Sin embargo, su vida estuvo plena de dolores desde el comienzo de su matrimonio. Su padre Labán trató de engañar a Jacob para que se casase con su hermana mayor Lía. Después de que Jacob escogiese a Raquel, descubrió que era estéril. Génesis 31. Entonces ella y su hermana empezaron a disputar para ganarse el favor del marido, y ambas terminaron por ceder a sus sirvientas para que Jacob engendrase a más hijos con ellas. Génesis 30 del 1 al 13. Por eso Jacob tuvo finalmente 12 hijos, 6 de su esposa Lía, 2 de la esclava de esta, 2 de Raquel, Bilhah, y por último 2 de la propia Raquel. Génesis 29 del 31 al 30. Raquel fue por tanto la madre biológica de José, el 11º hijo de Jacob, pero el primogénito de la esposa a la que amaba. Así lo explica el Génesis. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz a un hijo, y dijo: ha quitado Dios mi afrenta. Y le llamó José, como diciendo: añádame Yahvé otro hijo. Génesis 30 del 22 al 24. Cuando se sabe que José fue el primogénito de Raquel, se entiende la historia de la túnica de muchos colores. Jacob prefirió a José y le dio ese atuendo especial porque ante sus ojos era el primogénito de Raquel, la esposa a la que más quería. Y por ese motivo sus 10 hermanos mayores le envidiaban, ya que para ellos no era más que el 11º, sin derecho a nada en especial. Como se ve en el árbol, todas las historias de José en el Antiguo Testamento pende de un hecho, y es que se trataba del primogénito de Raquel. En tercer lugar, Raquel muere al dar a luz a Benjamín, el 12º hijo de Jacob y el único hermano de José. En una de las narraciones más emotivas de la Biblia leemos: partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efrata, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los apuros del parto le dijo la comadrona: ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Benoni, pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Génesis 35 del 16 al 20. Observa el significado que tienen los nombres en hebreo. Aunque Raquel llama al niño hijo de mi dolor, Ben-Oni, en hebreo Jacob le cambia el nombre por un nombre más positivo: hijo de mi mano derecha, Ben-Yamín. Génesis 35, 18. Además, a Raquel no la entierran con las otras madres de Israel, Sara y Rebeca, en el sepulcro familiar, sino que lo hacen en la carretera cerca de Belén. Génesis 35, 19. De un modo intrigante, el autor del Génesis especifica que la localización de la tumba se conoce hasta hoy. Por último, Raquel no es solo la madre de José y de Benjamín, también lo es de todo Israel, y sufre y llora con ellos incluso después de muerta. Veamos el misterioso oráculo de Jeremías que la muestra lamentando a sus hijos, asesinados y expulsados de la tierra prometida hacia el exilio. Así dice Yahvé: en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo. Es Raquel, que llora por sus hijos
que rehúsa consolarse por sus hijos porque no existen. Jeremías 31:15. ¿Cómo interpretamos este pasaje? ¿Por qué dice Jeremías que Raquel llora por el exilio de Israel cuando lleva siglos muerta y enterrada? Según los especialistas en el Antiguo Testamento, la clave para entender este pasaje está en recordar que la lápida de Raquel se encuentra cerca del lugar en el que fueron hechos cautivos. Jeremías, por tanto, muestra el espíritu de Raquel como si ésta siguiese viva y presenciase el sufrimiento de sus descendientes, actuando como la clásica madre que se lamenta e intercede por sus hijos. De hecho, esa precisamente es la intercesión que logra conmover el corazón de Dios. El siguiente versículo, Dios le dice a Raquel que no llore más, porque hay paga para su trabajo y sus hijos regresarán a la tierra prometida. Jeremías 31, 16, 17. Raquel en la tradición judía, la intercesora más eficaz. Hasta aquí la descripción de Raquel en las escrituras judías. Cuando nos fijamos en las tradiciones posteriores, descubrimos tres aspectos que podrían resultar importantes para comprender a María en el Nuevo Testamento. En primer lugar, a Raquel se le la recuerda como una mujer que sufre intensamente. Cuando Josefo, en su historia de Israel, que Raquel murió al dar a luz, pero además a su hijo le llamaron Benjamín, por el sufrimiento, en griego adinén, que había causado a su madre. Josefo, Antigüedades 1:34-4. En segundo lugar, el vínculo geográfico entre la tumba de Raquel y la ciudad de Belén no deja de estar presente en las escrituras judías desde antes del siglo I. Por ejemplo, Demetrio, el, el cronógrafo, siglo III antes de Cristo, nos dice que Jacob llegó a Éfrata, que es Belén, donde le nació Benjamín, y donde Raquel murió después de dar a luz a Benjamín. Demetrio, Cronografía 2:10. En este sentido, una tradición rabínica posterior sostiene que el motivo por el que Jacob enterró a Raquel en ese emplazamiento concreto fue porque Jacob previó que los exiliados pasaran por allí y por lo tanto la enterró donde pudiese pedir misericordia para ellos. Génesis Rabá 82:10. Durante siglos judíos, cristianos y musulmanes han considerado el lugar tradicional de la sepultura de Raquel, cerca de la ciudad de Belén, como un lugar santo de oración. En el siglo XX también observamos imágenes de judíos que visitan su tumba para encender velas y pedir su intercesión. En tercer y último lugar, en los antiguos comentarios rabínicos, Raquel no es sólo la matriarca de su pueblo, sino la intercesora más eficaz en nombre de Israel. Por ejemplo, una tradición sostiene que se presentaron ante Dios Abraham y Moisés para implorarle por su pueblo tras la destrucción del templo de Jerusalén, pero Dios no atendió a sus súplicas. Lamentaciones, Rabá 24. Solo con la intercesión de la matriarca Raquel por su pueblo pecador responde Dios. Inmediatamente se conmovió la misericordia del santo, bendito sea, y dijo: por ti, Raquel, devolveré a Israel a su lugar. Está escrito, así dice Yahvé: en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo. Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos y porque no existen. Jeremías 31:15. Y a esto sigue, así dice Yahvé: reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo. Oráculo de Yahvé. Volverán de tierra hostil.
Jeremías 31:16. Lamentaciones, Rabá 24. La creencia en el poder intercesor de Raquel se basa directamente en las profecías de Jeremías, ya analizada, Jeremías 31:15 al 18, como señala el académico judío contemporáneo Jacob Neusser. La lógica de esta tradición rabínica es palmaria. En respuesta a la profundidad de su dolor maternal, las plegarias de Raquel ante Dios son escuchadas donde otras intervenciones fracasan, porque ella no habla con el lenguaje del sacrificio, sino con el del amor. En resumen, y a pesar de que Raquel no es una de las personas más conocidas del Antiguo Testamento, en los círculos cristianos de hoy, para los judíos de la antigüedad no era así. Siendo esposa de Jacob, Israel gozaba de una consideración particular como madre dolorosa de todo su pueblo, cuyo papel esencial consistía en interceder y rezar por sus hijos, aunque ya no estuviese entre ellos. María, la nueva Raquel. Con este trasfondo judío en mente, al abrir de nuevo las páginas del Evangelio, descubrimos algunas relaciones fascinantes, aunque con frecuencia helidas, entre la figura de Raquel y la de María, la madre de Jesús. La matanza de los inocentes. Raquel, María y sus hijos. La primera conexión y la más explícita entre la Raquel del Antiguo Testamento y la María del Nuevo procede de la conocida historia de la matanza de los inocentes de Belén a manos del rey Herodes. Aunque es un pasaje bien conocido, podemos releerlo a la luz de lo que hemos descubierto hasta el momento sobre Raquel en el antiguo judaísmo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había preciado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Mateo 2, 16, 21. Tras tres aspectos destacan de este suceso trágico y misterioso. El más importante es que la matanza de los inocentes ocurrió cerca de la sepultura de Raquel. Esta fue enterrada en el camino a Belén, Génesis 35, 19. Y los niños a los que masacró Herodes eran de Belén y de sus alrededores, Mateo 2:16. Además, aunque Raquel ya había muerto, de algún modo seguía atenta a los sufrimientos de sus descendientes y se lamentaba por ellos como madre de Israel. Por eso, Mateo cita el oráculo de Jeremías de Raquel que llora a sus hijos, Mateo 2:18, Jeremías 31:15. En palabras de un experto protestante, Raquel, quien lloró desde el sepulcro durante la cautividad en Egipto, ahora lo hace ante otra catástrofe más cercana y también señalada en la historia de la salvación. Al parecer, Mateo comparte la creencia judía de que Raquel, muerta hacía mucho tiempo,
no es ajena en los padecimientos de los suyos, sabe lo que le ocurre en la tierra y se duele por ellos. En tercer y último lugar, como ha señalado el académico judío contemporáneo David Flusser, Raquel y María son homólogas en cuanto que sufren por sus hijos. En Mateo, Raquel es la figura simbólica de la Madre Dolorosa y en su caso, el de la Madre judía sufriente. Y su dolor por el hijo muerto es también un símbolo de sufrimiento de María en relación al suyo. En esta misma línea, el investigador judío Jacob Neusser describe a la matriarca como la contraparte de Israel antiguo de María. En otras palabras, como madre dolorosa de un hijo perseguido, empujada al exilio. María es, en el Evangelio de Mateo, la nueva Raquel. A un nivel muy humano, no es difícil imaginar a María llorando por la persecución y vida con su hijo, sino también por las vidas de todos los infantes que fueron asesinados al intentar deshacerse de él. El Apocalipsis, la mujer con el sol, la luna y las estrellas. La segunda conexión entre Raquel y María aparece en la visión de Juan sobre la mujer vestida con el sol. Apocalipsis 12, del 1 al 6. Ya debería estar claro que existen múltiples capas de simbolismo en esta compleja visión apocalíptica, que solo pueden descentralizarse acudiendo a los pasajes del Antiguo Testamento y citados por Juan. Aluden a Eva, al arca o a la reina madre. Llegados a este punto, puede que el lector piense que hemos agotado todo el trasfondo bíblico de Apocalipsis 12, pero queda aún un episodio que subyace a esta visión. Vamos a releerlo una vez más, en este caso prestando atención a una serie de imágenes distintas procedentes del Antiguo Testamento. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta. Y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Entonces, despachado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, del 1 al 3, 17. En esta visión aparecen diversos aspectos que apuntan a Raquel, la madre de todo Israel. Uno de ellos reconocido por casi todos los especialistas en que la visión de la mujer en el cielo se basa directamente en el sueño de José, en el cual el sol, la luna y las estrellas simbolizan a Jacob, a Raquel y a sus 11 hijos. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. Génesis 37, del 9 al 11. Vemos que en el sueño de José la luna representa claramente a Raquel, su madre. Génesis 37, 9. Al caer
en la cuenta de que en la Biblia judía poner a alguien bajo sus pies es con frecuencia una imagen de dominio real, lo que parece implicar la visión de Juan de una mujer vestida con el sol, levantada sobre la luna y con una corona de 2 estrellas. Es que la Madre Celestial del Mesías ha sido exaltada sobre Israel, lo que incluye a los patriarcas y matriarcas del antaño. De hecho, y como sabría cualquier judío del siglo I, la imagen de una mujer que grita con los dolores del parto, odinousa en griego, y con el tormento de dar a luz, Apocalipsis 12:2, recuerda de inmediato a aquella mujer cuya angustia al alumbrar se describe de un modo específico en la Biblia judía. Raquel, como acabamos de leer, tanto la escritura judía como las tradiciones posteriores no olvidaron que Raquel había sufrido grandes dolores y que su dolor en griego, odiné, fue tan intenso que murió al dar a luz. Génesis 37:15. Josefo, Antigüedades 1:344. De hecho, en la antigua Septuaginta griega, el nombre de Benjamín es hijo de mi dolor. En griego, huíos o dinesmou, Génesis 37:18. Además, y esto es significativo, la mujer vestida con el sol no es únicamente la madre del Mesías, sino de todos los hijos de Dios. Juan, en explícito al respecto, el dragón, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen al testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Igual que Raquel, recibía un tratamiento especial en el Antiguo Testamento como madre de todos los hijos de Dios perseguidos, Jeremías 31:15. La mujer celestial vestida con el sol es la madre de todos los que creen en Jesús y son perseguidos por las fuerzas del mal. La madre de Jesús y el discípulo amado. El tercer y último vínculo entre María y Raquel puede ser el más sutil, pero también se trata del más significativo potencialmente, aunque no sé de ninguna especialista en el Nuevo Testamento que lo haya señalado. Me atrevo a sugerir que el Evangelio de Juan también muestra a María como la nueva Raquel cuando se convierte en la madre del discípulo amado tras su padecimiento en el Gólgota. Ya hemos leído antes el pasaje, pero vamos a ver una vez más la narración que hace Juan de la crucifixión de Jesús. Y en esta ocasión nos centraremos en el momento en el que María se convierte en madre del discípulo amado. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, del 25 al 27. Para descubrir la relación entre Raquel y María al pie de la cruz, hay que considerar varios asuntos. Para comenzar, como se vio en el capítulo 6, el mismo Jesús comparó su crucifixión con el dolor de una mujer durante el parto. Juan 16, del 21 al 22. Para un judío conocedor de las Escrituras, la imagen de una madre que da luz con dolor invocaría de inmediato el parto estremecedor del segundo hijo de Raquel, Benjamín. Génesis 35, 16 al 20. Además,
Igual que Raquel dio a luz a Benjamín con dolor y murió, Génesis 35, 16, 20, también María da a luz espiritualmente a su segundo hijo, el discípulo amado. Con su sufrimiento interior y su muerte a los pies de la cruz, es fundamental recordar aquí que el profeta Simeón había descrito el padecimiento futuro de María como una espada que le traspasaría el alma, como si se tratase de una muerte espiritual. Simeón dijo a María, su madre, este está puesto para la caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Lucas 2, del 34 al 35. Igual que Raquel exhaló el alma en griego, piche, y murió al dar a luz a Benjamín, Génesis 35, 18. El alma en griego, piche, de María fue atravesada por la espada de sus padecimientos al pie de la cruz. Lucas 2:35. La angustia de María, como la de Raquel, no es estéril, sino fructífera, porque precisamente al morir se convierte en madre de otro hijo, el apóstol Juan. Puede que lo más intrigante de este pasaje sea que si se describe a María como la nueva Raquel y a Juan como a una suerte de nuevo Benjamín, entonces también explicaría la cuestión desconcertante de por qué el autor del Evangelio de Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Durante décadas los expertos contemporáneos han tratado en vano de explicar de una forma razonable por qué Juan habla de sí mismo con esta fórmula enigmática y en apariencia arrogante. En mi opinión, la respuesta al acertijo está en el Antiguo Testamento y en el hecho de que Jesús le diese a María por madre. Por si quedasen dudas, recordamos que en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia judía, el testamento de Moisés, Benjamín es el hermano menor de José, pero también el querido de Yahvé, que en seguro reposa junto a él. Todos los días le protege y entre sus hombros mora. Deuteronomio 33:12. Igual que Benjamín es el querido en griego agapemenos de Yahvé, Juan es el discípulo a quien Jesús amaba, al referirse así como al discípulo amado. Juan está indicando que ocupa entre los 12 apóstoles el mismo lugar que Benjamín entre los 12 hijos de Jacob, el hijo menor amado de Raquel y hermano de José. Antiguo Testamento, número 1, Raquel. Nuevo Testamento, número 1, María. Antiguo Testamento, número 2, José, primogénito de Raquel. Nuevo Testamento, número 2, Jesús, primogénito de María. Antiguo Testamento, tercero, Benjamín, hijo del dolor de Raquel. Nuevo Testamento, tercero, Juan, hijo del dolor de María. Antiguo Testamento, cuarto, 12 hijos, Benjamín es el querido. Nuevo Testamento, cuarto, 12 apóstoles, Juan es el amado. Por tanto, como José amaba especialmente a Benjamín porque ambos eran hijos de Raquel, Juan era el discípulo predilecto de Jesús ya que tenían la misma madre. José en el Antiguo Testamento fue el primogénito de Raquel y Jesús de María en el Nuevo. Y si Benjamín fue el hijo del dolor de Raquel, Juan se convirtió en el hijo del dolor de María, porque ella no fue su madre hasta que no pasó por la angustia y el dolor del Calvario.
Madre de la Iglesia. ¿Por qué son importantes estos vínculos entre María y Raquel? Si María se revela en efecto como la nueva Raquel de la nueva alianza, entonces se producen tres consecuencias. Madre de los discípulos. Raquel fue la matriarca de su pueblo, madre de todo Israel. Jeremías 31:15. Y por tanto, parece evidente que María, como nueva Raquel, también es la matriarca o madre de la iglesia al completo. Esta es la única explicación verosímil de por qué el Apocalipsis describe a los que dan testimonio de Jesús como los hijos de la madre del Mesías. Apocalipsis 12:17. Igual que Raquel en la antigua alianza era la madre de Israel. Jeremías 31:15. En la nueva María se convierte en la madre de la iglesia. La maternidad espiritual de la Virgen en relación con la iglesia en su conjunto se ha reconocido desde los inicios del cristianismo. Veamos, por ejemplo, las palabras de San Ambrosio de Milán cuando explica el significado profundo del acto de entrega que Jesús con María hacia Juan. Que Cristo, desde lo alto de la cruz, también os diga a cada uno de vosotros, he aquí tu madre, que también a la iglesia le diga, he aquí a tu hijo. Ambrosio sobre Lucas 7:5, en el siglo IV. Está claro que desde la antigüedad los cristianos han reconocido que si Jesús entregó a María, su discípulo amado, para que fuese su madre, eso significa, en cierto modo, que también entregó a su madre a todos los discípulos. De hecho, la idea de la maternidad espiritual de María con respecto a la Iglesia no es algo que inventasen los católicos en la Edad Media, sino que emana directamente de la voluntad de Jesús, tal y como la expresó ante María y ante Juan mientras pendía de la cruz. En tiempos más recientes, el Papa Juan Pablo II ha repetido esta misma idea acerca de la maternidad de María sobre la Iglesia, subrayando que es precisamente por su participación en la agonía de Jesús, por la que en cierto sentido dio a luz, no solo a Juan como su segundo hijo, sino a la Iglesia en su conjunto. En el Calvario, María, uniéndose al sacrificio de Jesús, de su Hijo, ofrece a la obra de la salvación su contribución materna, que asume la forma de un parto doloroso, el parto de la nueva humanidad. Al dirigirse a María con las palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, el crucificado proclama su maternidad, no solo con respecto al apóstol Juan, sino también con respecto a todo discípulo, el mismo evangelista, afirmando que Jesús debía morir para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Indica el nacimiento de la Iglesia, el fruto del sacrificio redentor, al que María está maternalmente asociada. Papa Juan Pablo II, Audiencia General, 17 de septiembre de 1997. Así pues, María no es solo la madre de la Iglesia, porque fuese también la madre biológica de Jesús. Es la madre de la Iglesia porque aceptó compartir el padecimiento de Cristo en la cruz que trajo la redención al mundo. Madre dolorosa. Si María es la nueva Raquel, entonces puede ser descrita verdaderamente como la madre de dolores, Mater Dolorosa en latín. De Raquel se consideraba que cumplía un papel único con Israel por los sufrimientos que vivió y sobre todo por su muerte. Del mismo modo puede decirse que María ejerce una función exclusiva precisamente por el dolor que padeció siendo la madre de Jesús al pie de la cruz. Las palabras del académico David Flusser nos aportan una observación llamativa.
María puede ser vista como un símbolo para la iglesia y también para su propio pueblo, pero no deberíamos olvidar que esa mujer caminó un día sobre la tierra, esa madre de dolores, Mater Dolorosa, no es un concepto teológico, es un ejemplo poderoso del arquetipo, sino por encima de todo, una persona realmente animada por la alegría y a quien jamás derrotó su dolor indecible. Flusser señala algo trascendental, aunque en este libro se han descrito numerosos ejemplos del paralelismo importantes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, arrojando luz, espero, sobre algunas doctrinas clave para la práctica y las creencias de los cristianos con respecto a la Madre de Jesús. En el fondo, lo esencial es recordar que la Virgen María no es una doctrina ni un dogma, sino una persona. Fue un ser humano real como nosotros que atravesó este valle de lágrimas. Por muy elevada que se encuentre como nueva Eva, nueva arca, nueva reina, etcétera, María sigue siendo en el análisis definitivo una mujer que conoció el sufrimiento y padeció el dolor. Eso la convierte en una figura con un atractivo incomparable en la historia de la cristiandad. Si hablamos de sufrimiento, apenas pena y muerte, María sabe lo que significa atravesar un dolor insufrible, la clase de dolor interior que solo cabe describir como una espada que traspasa el alma. Lucas 2:35. María se convirtió en nuestra madre por su sufrimiento al pie de la cruz y podemos decir de verdad, por tanto, que somos los hijos de su dolor. Una intercesora maternal en el cielo. Para concluir, si María es la nueva Raquel, entonces igual que ella antes, también será una intercesora eficaz. Recordemos que en la tradición clásica judía se consideraba a Raquel la intercesora más importante ante Dios por sus hijos en la tierra. Del mismo modo, siendo María la madre de todos los discípulos, entonces no hay motivo para pensar que abandonaría esa relación material con la iglesia terrenal, solo porque su vida se acabase. En el capítulo 2 hemos visto que si fue ascendida al templo del cielo en cuerpo y alma con Jesús resucitada para siempre, entonces en realidad no estaba muerta. María es una intercesora viviente, mucho más viva que ningún ser humano. Puede que este sea el motivo por el que, como vimos en el capítulo 3, leemos en las oraciones cristianas más antiguas que se consideraban Madre de Dios, en griego Theotokos, y también refugio de sus hijos que sufren en la tierra. Nos refugiamos en tu misericordia, Madre de Dios. No deseches nuestras oraciones en época de tribulación y líbranos del peligro, oh tú, la única pura, la única bendita. Oración cristiana anónima, siglo III al IV. Los cristianos de la antigüedad que compusieron estas oraciones pedían a la Virgen que intercediese por ellos, sobre todo en época de tribulación y peligro. Posibles alusiones a las sangrientas ejecuciones de cristianos que ya se conocían en los primeros siglos de la Iglesia en Egipto. En tiempos más recientes, el Concilio Vaticano II expresó bellamente la idea en su documento sobre la Iglesia de 1964, donde se explica que a pesar de que la Virgen ya no vive en este mundo, no deja de interceder por sus hijos espirituales en la tierra. Esta maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos, pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna
con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Vaticano II, Lumen Gentium. Es sorprendente descubrir un mismo sentimiento en el Vaticano II y en las palabras del autor judío Jacobo Neusser en un ensayo que, más que notable, Neusser abdujo que el papel de María como intercesora eficaz para los cristianos le casaba por su paralelismo con Raquel para los judíos. Por eso descubro en María a una Raquel cristiana, católica, cuyas oraciones pesan mientras las de los grandes hombres, padres del mundo, caen en saco roto. No es de extrañar que cuando Raquel llora, Dios escuche. Qué difícil se me hace entonces asumir que María es esa amiga comprensiva y especial que los católicos han conocido durante 2000 años, pero no lo es tanto. Si Raquel, ¿por qué no María? Desde la perspectiva judía clásica, la idea de que Dios otorgase un lugar y un poder especiales a las oraciones de una madre amorosa y doliente no solo es verosímil, sino convincente. Si Dios atiende a los lamentos de Raquel, madre de sus amados hijos de Israel, entonces también escuchará el quejido de María, madre dolorosa de su Hijo único y madre espiritual de todos los discípulos de Jesús, sobre todo de los que sufren y son perseguidos en este mundo. Al menos así parecen sugerirlo las palabras de Jesús a su discípulo Juan. He ahí a tu madre. Concluyamos este libro fijándonos en estas palabras, las últimas que dirigió Jesús a sus discípulos en la tierra.